Y luego de su paso por el Festival de San Sebastián el año pasado, en el que ganara la Concha de Oro a la mejor película, y de haber cosechado nada menos que 5 premios Goya, llega a las carteleras porteñas y del país la película española Los Domingos, a propósito de lo cual Cinefilia conversó con su protagonista Blanca Soroa. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, estamos aquí con Blanca Soroa, la protagonista de la película Los Domingos, una película española que cosechó muchísimos premios en San Sebastián, que obtuvo el Goya a la mejor película, que obtuvo su paso por el Bafisi, el Festival de Cine Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, y que ahora llega a su estreno el próximo 30 de julio, el jueves de esta semana, y que además le valió a Blanca el premio a la mejor actriz, el premio Platino a la mejor actriz recientemente. Así que bueno, felicitaciones Blanca por todos estos premios. Bienvenida aquí a esta nota con Cinefilia y contanos un poco. Yo sé que este papel surgió de un casting al cual te presentaste en su momento cuando tenías 16 años, pero que me gustaría que me cuentes, que nos cuentes un poquito más de esa experiencia inicial que terminó con este protagónico tan interesante. Pues mira, el casting, justo ahora que has mencionado a los Platino, lo dije en mi discurso, me lo pasé increíblemente bien en el casting de los domingos. Lo hice con Eva Lira y Yolanda Serrano y sus dos ayudantes de casting, que son Menchu y Bego. Y la verdad que fue divertidísimo. O sea, no, no diría que era un casting. O sea, sí era un casting porque había pues una cámara grabando y unas separatas, pero era como un juego, ¿no? Como una niña pequeña en una extraescolar. Era realmente muy divertido. Qué bueno, y bueno, justamente lo que llama la atención es la complejidad del papel que asumiste en esta película, que dicho sea de paso, es una película que no marca posición alguna y que tiene múltiples lecturas. Pero vamos a comenzar primero con tu personaje. ¿Cuáles fueron los desafíos a los cuales te enfrentaste en el momento de interpretar a tu personaje? Ujú. Pues mira, yo me acuerdo que cuando me contaron por primera vez que fue en el casting de qué iba la película y qué hacía mi personaje, me encantó porque lo primero que pensé fue, "Jolín, yo no sé hacer esto ahora, ¿no? Si me pone una cámara delante no lo sé hacer". Y era para mí lo más divertido porque eso suponía que iba a tener que trabajar mucho antes de empezar a grabar. Y así fue, pues escuché muchos testimonios de chicas que tienen esa misma inquietud, de familias, pregunté mucho, ¿no? Porque pues tenía algún conocido que a lo mejor tenía una hermana que había sido monja de clausura y cosas así. Y entonces yo creo que eso fue un reto, pero fue un reto agradable, digamos, porque supuso también pues mucho, bueno, aprender muchas cosas nuevas de las que no sabía. ¿Cuál, digamos, cuál es tu lectura personal de este tema una vez terminada la película y visto esto un poco desde afuera? Pues mira, no me gusta mucho contestar esta pregunta, me la hacen mucho, ¿no? Y sobre todo a Claro, veces que me conocen por la calle, me preguntan, y a mí no me gusta contestar porque siento que al ser la protagonista, si contesto, la gente se va a pensar que mi opinión es la realidad. claro, Y realmente claro. no lo es porque cuando estábamos grabando no hablábamos de ningún tipo de mensaje en concreto, ¿no? Yo siempre fui consciente pues que era una película que tenía que tratar y que tenía que abordar el papel desde el respeto absoluto y siendo consciente de que hay gente que lo iba a ver de muchas formas. Y realmente no voy a decir mi opinión, puede que tenga una, pero realmente no creo que haya una sola respuesta, ¿no? Creo que cada uno va a ver la película y va a entender las acciones de cada personaje desde su punto de vista y ninguno está bien y ninguno está mal, ¿sabes? Es como que... mm, Justamente yo quería compartir contigo mi opinión y charlar un poco de eso. Y yo como ujú, espectador lo que me sucedió es que ninguna postura me hizo ruido, ninguna ujú, postura me enojó, ninguna postura me sublevó, y en todas entendía que había una lógica y que había una coherencia y una aceptación de mi parte. O sea, yo me sorprendí a mí mismo como espectador, como muy abierto, como muy aceptando todo lo que me estaban mostrando y en definitiva como pensando que esta era una película muy inteligente. sí. Sí, sí, porque además
es evidente que va a haber un personaje con el que te sientas más identificado, ¿no? Hay gente que me dice, no, me dice mucho, yo soy la tía, o yo soy tal persona, yo soy el tío, no sé qué. Es normal, pero a mí lo que más me gusta de la película no es que haya tantos personajes con los que sentís identificado, es que aún con el que no te sientes identificado, puedes entenderlo. Claro. Claro, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero hay muchas personas que aunque sean team la tía, entienden perfectamente por qué la sobrina hace eso, ¿no? Y a mí eso me parece lo más bonito y lo más guay de la película, ¿no? ¿Cómo fue el rodaje en las escenas del convento o del Del internado? Ujú. Pues mira, para el convento fuimos a un convento real en Ajá, Guernica, sí, que o sea, habían vivido ahí unas monjas hasta hace muy poco, creo que hasta hace, bueno, no me voy a inventar, pero hasta hace poco habían estado viviendo ahí unas monjas, entonces estaba tal cual. claro. Y a mí que me gustó mucho. Estuve una semana fuera de casa porque el rodaje, como era en Bilbao, era cerca de casa, había dormido siempre con mis padres, pues esa semana me fui fuera. Y la verdad que fue toda una experiencia. Estábamos Patricia, Miguel, iba a decir Isabel, es Nagore, su personaje es Isabel. Nagore y yo en un hotel todos juntos, comíamos juntos. Era muy divertido, la verdad. Y el convento, pues era muy cómodo grabar porque al final no era un set que estaba montado, ¿no? Tú entrabas a un convento de verdad, con sus habitaciones de verdad, esas camas y en los baños, que bueno, era todo pues muy fácil, ¿no? A nivel, pues como actriz es mucho más fácil llegar a un convento real y interpretar que estás en un convento porque entras más fácil. Claro, Y muy curioso. Claro, y contame, sí, además, claro, no había tenido en mi vida la oportunidad de entrar a un convento. Y claro, claro, normalmente no puedes entrar. Y claro. entrar y ver cómo funciona luego la cocina, fue muy bueno. ¿Cómo fue la experiencia de ser dirigida, dado que era tu primera vez, cierto? Sí. Pues es algo muy mágico, ¿eh? Muy, muy mágico, porque, claro, es como que a ti te llegan las órdenes, en mi caso de la Lauda, ¿no? De la directora, y a Lauda no daba órdenes como tal, ¿no? No te decía llora o grita, ¿no? Te decía como cosas que te emocionasen, ¿no? Me decía, tu tía te ha dicho esto y esto te sienta mal. Entonces, de repente era como si me hubieran lanzado un hechizo y empezaba a sentir cosas y empezaba a sentir emociones. Recuerdo, de hecho, que el primer día de rodaje grabamos la escena de la conversación entre Maite y Ainara en su casa y recuerdo que me empezaron a caer las lágrimas y no era parte del guión. No, en el guión no ponía Ainara llora y de lo emocionada que estaba era mi primer día, no sabía qué hacer. De hecho, se ve como algo así, como me quito la lágrima, como, ¿qué hago ahora? Y es muy bonito, la verdad, es como que dejas de ser tú y hay algo ahí, no sé qué es, pero es muy divertido. Y hablando de rodaje, ¿tenés recuerdos de tu primer día de rodaje? Que llegaste y comenzaba Sí, la filmación de la película. sí. Mira, recuerdo que el primer día llegué muy emocionada, muy, muy emocionada. Ya, bueno, conocía de sobra a Lauda y al resto de actores porque habíamos estado ensayando. Y Claro, llegué con 3 paquetes de galletas de la suerte que fui repartiendo por el equipo. qué lindo. Yo llegué ahí como, bueno, tan tranquila, ¿no? La gente estaría nerviosa, ¿no? Pues no sé, el primer día de rodaje, yo repartiendo galletas de la suerte, nos sentamos, hicimos la secuencia que habíamos ensayado mucho, que yo había estudiado mucho, tranquila, me sabía todo perfectamente y, y la verdad que lo recuerdo pues como un día que disfruté muchísimo. Comparándolo con el último día me doy cuenta cómo cambió, ¿no? Todo, qué seguridad fui cogiendo, ¿no? Y no qué seguridad, pero qué conocimientos a lo mejor, ¿no? Recuerdo que el primer día de rodaje, pues a lo mejor comenzábamos con la cámara lejos y yo estaba de espaldas y ponía muchísima intensidad en la escena. Y luego ya fui aprendiendo que igual eso lo tendría que reservar para escenas con planos más cerrados y demás. Y pues claro, me doy cuenta todo lo que he aprendido, ¿no? A nivel artístico en este rodaje. Y antes de interpretar este papel, y como vos me comentabas, tuviste algunas charlas personales con algunas aspirantes a novicias, tal vez, o monjas ya digamos, nombradas. ¿Pensabas alguna vez en esta temática? ¿Era motivo tuyo por ahí de preocupación? ¿O Ujú. fantaseabas cómo sería ser una novicia, una monja? Pude, bueno, escuché muchos testimonios, Ah, escuché muchos, pero no directamente, ¿no? Escuché vídeos y podcast y demás.
Sí que pude hablar con una mujer que había sido monja de clausura y había dejado de serlo, Ah, mirá qué pero interesante. sí, pero que su fe seguía intacta su fe. Entonces eso fue lo más bonito. He hablado con mucha gente que en su familia ha vivido algo así, ¿no? Conozco a una mujer que su hermana fue monja de clausura y me contó pues, cómo había impactado eso en su familia y demás. Y pues claro que me hice muchas preguntas, ¿no? También hablaba mucho con el resto del reparto, con Alauda, con los chicos jóvenes también hablábamos mucho, porque las chicas que salen en la película del grupo de amigos son unas chicas que van a un colegio religioso. Entonces, me parecen Claro, monjas, pero claro. yo no iba a un colegio, yo iba a un colegio laico, entonces me contaban muchas cosas, ¿no? Pues sobre las sesiones con los directores espirituales y demás, y fue muy interesante, la verdad. Bueno, ¿y qué se viene en el futuro de Blanca de ahora en más? Digamos, ¿qué te motivó y qué te cambió a partir de esta participación? Pues yo creo que como mi inquietud artística sigue siendo la misma, que es muy, muy grande desde que tengo uso de razón. Pero sí que esta película me ha abierto una puerta, ¿no? Digamos que he entrado un poco por la puerta grande y he entrado pues a un mundo y he visto cómo funciona esto de ser actriz, que antes, claro, no tenía ni idea, no sabía qué había que hacer para llegar hasta aquí. Y ahora ya estoy, digamos, y voy a aprovechar eso al máximo para intentar dedicarme a esto. A ver si sale. Nunca se sabe, yo creo. O sea, seguís en la búsqueda en este momento luego de esta experiencia Sí. maravillosa que has tenido. Sí, 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 no, claro. Hombre, imagínate, ¿no? Después de vivir algo tan bonito, tan enriquecedor, tienes que intentar seguir. Voy a hacer todo lo posible para volver a vivir eso, porque creo que no hay nada en el mundo que me llene tanto como actuar. Así que sí, lo Eh, voy a intentar. un tema que rescato de acuerdo a lo que vos me estás contando es que tu experiencia actoral se ha basado más que en interpretar al personaje, se ha basado en transformarte en ese personaje. Ujú. Sí. ¿Cómo fue lograr eso? ¿Qué resortes sentís que tocaste para poder Ujú, avanzar hacia esa progresión, ¿no? ujú. Dramática de este personaje? Sí. Pues mira, cuando empezamos a ensayar para la película, Alauda y yo no solo hablábamos de cómo era el personaje, sino de cómo yo voy a interpretar un personaje en general, porque era la primera vez que interpretaba a Inara, pero también la primera vez que interpretaba en general. Entonces probamos varias cosas, pero nos dimos cuenta que a mí lo que más me conectaba era creerme la verdad. Yo creo que soy una persona muy empática y conecto mucho pues, con los demás, con los sentimientos de los demás, y al final, pues no sé, ese es mi método, ¿no? Creo que hay muchos métodos de actuación, pero el mío sin duda es el de conectar al 100% con el personaje y olvidar todo lo que yo piense, olvidar mis creencias, olvidar todo, ¿no? Olvidar lo bien que me caiga el actor de Miguel Garcés y fingir que me cae mal porque es mi padre, ¿no? Claro que Pues sí. sí, Bueno, desde aquí te deseamos mucha suerte, no solo con muchas esta gracias. película que se va a estrenar aquí, repito, este próximo jueves, sino en tu carrera, en tu brillante carrera que ha iniciado de esta manera. Y muchísimas gracias por participar aquí de esta nota. A ti, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Hasta cualquier momento. Igualmente. Y te esperamos en Argentina cuando puedas venir. Bueno, yo tengo unas ganas tremendas, Ok, ¿eh? De ir a Argentina. ok, Muchas, muchas. ok. Muchas gracias. Un A ti, placer. gracias. Adiós. Adiós. Y ahora sí, luego de esta nota vamos a escuchar el segundo tema de la tarde de hoy, que corresponde a una película que se va a presentar en la plataforma de Movie próximamente. Me refiero a La guitarra flamenca de Geray Cortés, a propósito de lo cual el tema es Los almendros, que interpreta justamente Geray Cortés y la Tony. A los vamos a escuchar.